¿Sí? Pues pasamos a presentar a Ana Rodríguez, que es, cambiamos de tercio y es curadora. Trabaja en temas de cultura y ha estado trabajando también en temas de investigación, tanto en la universidad como en otras organizaciones, trabajando en temas sobre imaginarios y sobre cultura. Y además ha tenido esa posición no solo militante de trabajar en los barrios, sino que también ha pasado por la administración, teniendo una visión propia de la gestión, tanto desde el punto de vista de la gestión de museos, como desde el punto de vista del propio gobierno, habiendo pasado por el Ministerio siendo ministra de Cultura y Patrimonio de Ecuador. Sin más, le doy el paso a Ana. Ahí está. Hola, buenas tardes. Gracias. Gracias, Jorge, por esa fantástica introducción. Nos permitirás conocer lo demás a continuación. Creo que me sirve muchísimo la reflexión que empezaste haciendo. Uno siempre vuelve a pensar lo que ha hecho y lo que hace. Y en este contexto más aún, gracias a Agustín, a Ángela, a todo el equipo, a la Universidad de Vallecas, a la Junta, a Paco, a todos los que están trabajando en esto. Para mí es muy grato estar en estos espacios viendo que siempre es posible, después de muchísimos años de pensar que habían estado las puertas cerradas, de que los barrios, la academia, la investigación, los distintos actores sociales, las asociaciones vecinales trabajen juntas. Y creo que en todas partes siempre estamos en esas situaciones de presión, de tensión, de inestabilidad. Y creo que la presencia de actores diversos, un día algunos estamos en la gestión, en la administración pública, otro día en la investigación, otro día en la gestión de espacios culturales, en mi caso, pero siempre, digamos, del punto de vista del compromiso y de la actuación, de la articulación de los procesos, a veces de muchísimos años, y a mí eso me parece que es muy inspirador, muy potente. Este tema del que yo les voy a hablar hoy es un tema muy importante para la ciudad de Quito, pero totalmente invisibilizado. Es un tema en el que trabajo desde el año 2012, es un proceso bastante reciente, aunque el mercado popular de San Roque, del que les voy a hablar, y las relaciones alimentarias en Quito son una problemática histórica muy antigua. Brevemente, para explicar el contexto en el que se ubica, este mercado popular, que sufre de presiones urbanísticas, inmobiliarias y de supermercados, como muchos otros mercados populares, tiene una característica muy específica, muy particular. Se encuentra en el pleno centro histórico de Quito, muy cerca de la zona de alto valor patrimonial, que es la más turística y la de mayor presión, a diferencia de otros mercados populares que se encuentran o en las conurbaciones o en los límites de la ciudad visible, de la ciudad turística. Aquí se ve la mancha urbana de la ciudad, o sea, lo que ustedes pueden ver es como Quito, desde un centro histórico de trama colonial, se fue creciendo hacia el sur y hacia el norte, hasta ocupar más o menos 20 kilómetros longitudinales, desarrollando policentralidades, y digamos en esta topografía unos sistemas de movilidad muy complejos, y que fueron desplazando también las redes de alimentación históricas de la ciudad. Es decir, como ustedes saben, el mercado popular andino es un mercado muy antiguo. La plaza pública de venta de verduras y de frescos es un tema tradicional, se lo conoció como el tiangués. Se piensa que esta palabra es quichua, en realidad viene de México, de las lenguas ancestrales mexicanas, que los administradores coloniales la usaron para nombrar todos los mercados andinos. Y esa plaza pública, que 18 al 19 usualmente se instalaba como ferias en los espacios públicos o en los bulevares más grandes, fue, digamos, relocalizada, reubicada, higienizada a partir de los años 80, en el momento en que, por una parte, del punto de vista del boom petrolero y de la declaración de Quito como patrimonio, se empezó un trabajo de organización, de ordenamiento y de higienización de la ciudad, ¿no?
Entonces, en el año 81, este mercado del que les voy a hablar, que aquí se puede ver bien, fue alojado aquí. La mancha amarilla, me disculpo que hay algunas láminas que están en inglés, es una presentación que traduje y bueno, luego no me di cuenta, pero es una información mínima la que está en inglés. Lo que ustedes pueden ver en el borde amarillo de arriba es el centro histórico, ¿no? Para los que no conocen Quito, es con Cracovia en Polonia, las primeras ciudades cuyo conjunto arquitectónico histórico fue declarado en todo su paisaje patrimonio mundial, ¿no? Entonces no se puede tocar, no se puede destruir, no, hay toda una política de conservación y no se puede construir en altura, ¿no? Lo que significa que el desarrollo turístico de ese centro histórico, que es enorme su potencial, trata de ubicarse en los bordes de ese centro histórico, en las partes que tienen más acceso y donde se puede construir verticalmente. El mercado se ubica precisamente, como ustedes pueden ver, en la zona lateral, en el límite, está justo fuera de la zona de alto valor patrimonial. Aquí esta es una vista fotográfica, entonces esto está hecho desde la ladera. Quito está entre 4 colinas, un poco lo pensaron así los pueblos ancestrales, como el Cusco, digamos, ¿no? Había comunidades étnicas, 80 años antes de la llegada de los españoles, llegaron los incas a la zona de Quito, al Valle de Quito, y hubo ya ahí un proceso de colonización del territorio y de negociación del territorio con las comunidades, con los señoríos étnicos que vivían en el Valle de Quito. Los incas al llegar vieron, y por eso se refundó, digamos, ahí otra capital del imperio, más allá del Cusco, porque encontraron que había colinas muy similares a las del Cusco, se puede ver una ahí, otra a la izquierda desde donde está tomada la foto y a la derecha el panecillo donde ahora hay una virgen que se construyó precisamente cuando se declaró patrimonio mundial. En el cruce de esas colinas está el centro en ese tiempo de la ciudad inca, ¿no? Y de la confluencia de los señoríos étnicos, y luego en la trama colonial se decide que ese mismo centro que los incas habían ubicado como el cruce de los suyos, ¿no? El cruce de los caminos que llevan a todo el imperio, en ese mismo cruce se pone la catedral primada, la plaza principal, y a partir de ahí se organiza el damero de la arquitectura colonial. Entonces, lo que se ve abajo del mercado es precisamente el desarrollo de ese primer anillo de damero y el segundo anillo en donde se ubicaban en esa primera ciudad las poblaciones indígenas que alimentaban los ayllus, digamos las tierras de cultivo que alimentaban el centro de la ciudad y sus parroquias, digamos, más aristocráticas con respecto a las que se llamaban parroquias de indios, ¿no? Entonces, ustedes tienen que San Roque era una de las parroquias de indios, como San Sebastián, como la Loma Grande, como San Blas, que bordeaban el centro colonial y la zona más importante. San Roque fue una parroquia ya muy, digamos, con un carácter muy especial desde ese momento, porque ahí se ubicaron algunos señores étnicos antiguos que habían negociado, algunos hijos parientes del Inca, pero sobre todo muchos oficios, ¿no? Muchas personas que eran indígenas forasteros, que venían desde las comunidades y que se acercaban a la ciudad a desarrollar una serie de oficios que no se encontraba fácilmente, y le dio esto un carácter a este barrio bastante distinto al de los otros que eran menos diversos, ¿no? Digamos, los barrios estaban bastante bien organizados en sus parroquias, y San Roque ya desde el 17, sobre todo en el 18, en las primeras rebeliones, tiene ya un carácter muy especial. Cuento esto porque es una reivindicación de la identidad que hemos trabajado en este tiempo para comprender el proceso de este mercado y de sus nuevas poblaciones. Cuando durante pues, prácticamente todo el siglo XX, desde el inicio del siglo XX hasta los años 70, en donde se decide reubicar el mercado aquí, esta feria, digamos la feria de venta de productos frescos ligada al centro histórico de la ciudad, se realizaba en un bulevar, en una vieja quebrada que había sido rellenada y que se transformó en un bulevar en donde informalmente se ubicaba el comercio, y ese comercio siempre se hizo de comunidades indígenas que venían de cercanías o de más lejos trayendo, digamos, todo tipo de productos. En los años 70
como decía, con la declaratoria de Quito como patrimonio mundial y al mismo tiempo, digamos, con este proceso de higienización, todos esos comerciantes que ocupaban las plazas, ¿no?, de forma histórica y que se habían ido moviendo en distintas partes del centro histórico, son llevados a dos plataformas sobre todo. La primera, que es el mercado de San Roque, en donde se va a tratar de ordenar tanto el uso, los usuarios, como los vendedores en este borde, ¿no? Para esto, unos años antes se había construido una arteria, que es la que se puede ver ahí, que es una avenida bastante grande que conecta el norte y el sur de la ciudad, que mostré que longitudinalmente es muy extensa, y entonces es como que el mercado está cerca de esa zona, con un acceso vehicular mucho más cómodo y en donde, digamos, se puede hacer una distribución adecuada. Esas comunidades que entran, esos trabajadores en la época que en los años 80 son ubicados en esta plataforma, en la mayoría de los casos sienten una tremenda incomodidad de comprimirse, porque la feria tiene precisamente el carácter de estar en medio de la vida urbana e ir a un borde ya genera un conflicto y un cambio muy importante en el modo del comercio hasta ese momento en la ciudad. Lo mismo sucede con algunas ferias de borde de la ciudad, es decir, que no están en el centro, sino que están en recintos igualmente donde hay más espacio y donde se vende al mayoreo también desde muy tempranas horas, durante toda la primera mitad del siglo XX, que ya entran en crisis en los años 70, son también en el año 80, entre el 80 y el 81, reubicados en un mercado en el sur, que es el mercado mayorista. Y así, entre el 80 y los años 90, las distintas plataformas de la ciudad organizan mercados y ferias, hasta que, digamos, al día de hoy tenemos 44 mercados y ferias populares en la ciudad, organizadas, digamos, y cogestionadas por una ordenanza municipal en terrenos y en construcciones que son propiedad de la municipalidad, en distintos tipos de acuerdo, digamos, con los comerciantes. En todos los casos, estos se encuentran fuera de las zonas turísticas y fuera de los lugares que pueden ver los visitantes o los turistas, a excepción de San Roque, que está en el límite, y que entonces tiene un tipo de presión urbanística y de suelo muy particular. Así es como se ve San Roque y la plataforma hoy en día. No ha sido renovado sino por los mismos comerciantes desde que él fue construido en los años 80. Se ve intervenciones artísticas de colectivos. Estas son las calles aledañas al mercado, porque el mercado, la plataforma que, digamos, lo contiene, no abastece. Entonces hay todas las calles de los alrededores del mercado tienen comerciantes, no todos están catastrados formalmente, pero en términos de asociacionismo son todos parte de un mismo mercado. Más de 20 asociaciones de comerciantes trabajan ahí. Esta es otra vista de la calle aledaña, es decir, todo el mercado, que como ustedes ven tiene una configuración de calles muy estrecha, como prolongación del barrio de San Roque, como todos los barrios del centro histórico. Esta es más o menos la composición del trabajo. Entre el interior del mercado y el exterior del mercado hay más de 5.000 trabajadores, hemos registrado hasta 5.600. La gran mayoría de esos trabajadores son comerciantes, cerca de 3.000 trabajadores del mercado son comerciantes, entre minoristas y mayoristas, es decir, que se superponen, ¿no?, momentos y horas del día, que lo voy a explicar. Hay desgranadoras, son las mujeres que se ven en la foto de arriba a la derecha, son el 100% mujeres indígenas, ganan más o menos $1 por desgrana de la libra de frejo, lava, choclo, es decir, todos los granos andinos que se venden, digamos, pelados, desgranados. Los cargadores, que son cerca de 2.000. Los cargadores, como vemos abajo, que son al 100% de proveniencia indígena, igual que las desgranadoras. El 80% de ellos no habla español, habla quichua y se mantienen hablando quichua en el mercado porque es una comunidad muy cerrada.
y las rodeadoras, como la mujer que está aquí a la derecha, quizás en uno de los roles más cuestionados en el mercado, porque son mujeres que revenden lo que no se vende en el puesto, ni al mayoreo, ni al minoreo más tarde, y que empiezan a caminar con fundas de $1 o con distintos tipos de productos para venderlas, digamos, en movimiento mientras los clientes hacen su compra. Todos estos oficios, todos estos trabajadores del mercado tienen condiciones distintas, digamos, y crecen y decrecen según los tiempos del año y la demanda, y se superponen en horarios en el uso de este espacio. Entonces, vemos arriba, la franja amarilla corresponde a lo que sucede con el mayoreo. El mayoreo del mercado funciona desde las 3 de la mañana hasta las 8 de la mañana, empieza a descargar a las 11, 12 de la noche cuando llegan los camiones y la gente empieza a llegar a comprar para nutrir tiendas, verdulerías, mercados más pequeños, ¿no? Entonces, toda la lógica del mayoreo ocupa la madrugada. Desde las 6 de la mañana empieza la venta al minoreo, pero también muy barata y muy diversa. Además de fresco y carnes, en el mercado se venden muebles, ropa, hay oficios, hay costureras, sastres, zapateros y todo a precios muy accesibles y muy diversos. Hay todos los tubérculos andinos, se venden. Hay más de 300 tipos de papa en el Ecuador, pero en San Roque es el único lugar donde se encuentra más de 15 tipos de papa por quintales en cantidades importantes, la blanca, la leona, la chiquita, la chola, la superchola, ¿no? Entonces, hay de todo, y la oca y los tubérculos andinos que no se encuentran en otros mercados, y una serie de alimentos propios de la dieta andina, la quinoa, el amaranto en todas sus formas. Es decir, es un mercado bastante nutrido, muy compacto, muy diverso. Esa es la hora del minoreo. Los cargadores trabajan todo el largo de la jornada, ganan entre 8 y $10 al día, ¿no? Les pagan entre 50 centavos y $1 por cargada, y las desgranadoras, que se ve ahí la jornada, y las rodeadoras. Esta población, que les decía eminentemente indígena, muestra los mayoristas como de proveniencia, sobre todo de las provincias indígenas de la Sierra Centro. Ese es un mapa del Ecuador que muestra los dos polos de migraciones de las provincias indígenas de la Sierra Centro, que son las más pobladas, las que están en rojo, hacia Quito, que es la mancha amarilla de arriba, hacia la zona de Quito, y hacia Guayaquil, que es la zona amarilla de abajo. La gran migración, el gran éxodo, el gran movimiento campo-ciudad alimenta Quito como Guayaquil. En el caso del mercado San Roque, más o menos del 60% de los trabajadores que le mostré provienen de las provincias indígenas, son quichua hablantes, viven en la comunidad y vuelven permanentemente a la comunidad porque no consideran que ellos se hayan mudado a otra ciudad. Ellos consideran que están en un trabajo de distribución de los alimentos y del trabajo, moviéndose en la sierra, que es un territorio ancestral en donde sienten pertenecer a su comunidad, a la que vuelven, a la que traen dinero, a la que traen recursos, pero se mantienen en una lógica organizativa y comunitaria al ir a trabajar al mercado. Vuelven los carnavales, vuelven cuando pueden, envían dinero, traen los hijos, llevan el sobrino, la abuelita, ¿no? Es decir, hay una lógica de red en el mundo andino tremendamente importante. Y es nutrida principalmente por esas 3 provincias indígenas. Muchos de los comerciantes, la mayoría de comerciantes mayoristas, que son los que mueven el mercado, son indígenas, todos los cargadores, todas las desgranadoras, todas las rodeadoras. La parte de mestizos que hay en el mercado son vendedores minoristas, es decir, que trabajan a mejores horas y con lógicas menos duras, ¿no?, de la alimentación, digamos, del comercio en el mercado. Estas serían las provincias que alimentan San Roque. Frente a esa situación, desde los años 80 y por la presión inmobiliaria, hay una estigmatización importantísima del mercado, ¿no? Se construye todo un discurso sobre la peligrosidad de San Roque. Hay que decir que frente al mercado se encuentra el penal, ¿no?, el único penal panóptico que se construyó, uno de los pocos que se construyó en el mundo, el más importante de Ecuador, una construcción
de finales del 19, ¿no? que se hizo carne, se hizo materia, ese panóptico, y fue, digamos, un foco de determinada delincuencia, al lado del cual se ubicó una zona de tolerancia de prostitución hace algunos años. Eso sumado al borde de vía, a la presencia del mercado informal, hacía de San Roque, en el imaginario de los quiteños, una de las zonas más peligrosas. Digamos, el penal, los presos fueron desplazados a una cárcel en Latacunga, ese edificio quedó vacío, y al salir el penal de ahí, los índices de delincuencia bajaron, dejó de ser un foco rojo y se demostró que el mercado no era el objeto de peligrosidad como se pensaba. Sin embargo, se dejó en el abandono el espacio un poco con la esperanza de que el mercado acepte, que sus comerciantes acepten ser desplazados hacia la zona norte o hacia uno de los valles como recinto, como feria mayorista, y que se quede como un pequeño mercado turístico de barrio, ¿no? Digamos de escala local, o que se pueda construir otro desarrollo inmobiliario, quién sabe, un hotel de 20 pisos o cualquier otro tipo de proyecto de inversión extranjera que ya tenía incluso planes. Un poco la estrategia que se construye de inicio para esa presión es ya un nivel de estigmatización importantísimo, en donde los medios de comunicación son los primeros aliados de ese proceso, cuando llaman a un concurso en donde preguntan a la ciudadanía de manera evasiva cuáles son las antimaravillas de la ciudad, y la respuesta de la ciudadanía por votación directa aparece ser que San Roque es la número 1 y la ganadora absoluta del concurso de las antimaravillas. Y entonces, claro, los dirigentes y los vendedores y los usuarios de San Roque, que no lo he dicho todavía, pero es fundamental, San Roque alimenta 1/3 de la ciudad de Quito a través de sus redes de distribución. La gente se preocupa tremendamente y lo que se hace, en lugar de tener una política de recuperación es pues decir, hay que sacar San Roque de ahí, hay que desplazar, hay que resolver ese problema, no da más, ya no solo es un foco infeccioso, delincuencial y criminal, sino que además afea la ciudad, tiene un problema de basura, etcétera, etcétera, etcétera. Frente a eso, se construye una estrategia en donde participamos varios actores. En ese tiempo yo trabajaba en los museos de la ciudad, uno de ellos es vecino de San Roque, el Museo del Agua, los antiguos tanques del placer que alimentaban de agua a la ciudad se volvieron un museo pedagógico sobre los usos del agua, que están ahí en esa misma altura, y una serie de otros actores como investigadores y una serie de aliados que llamamos la Red de Saberes por San Roque. Empezamos a trabajar con la dirigencia del barrio en cambiar el framing, en cambiar, no en solo dar una pelea directa con las autoridades o decir de acá no nos movemos y hacer el plantón, sino en mostrar que San Roque es mucho más que un distribuidor de alimentos y que si continúa siendo un gran distribuidor de alimentos frescos, baratos, diversos para toda la ciudad, es precisamente porque su componente cultural es indisociable de su componente económico. Es decir, que la lógica de redes de comunidades andinas, indígenas, ancestrales, viviendo en la ciudad, en esta especie de solidaridad desde hace tantos años, acogiéndose los unos a los otros, recibiendo a la familia, ubicándola en otro barrio, en otro mercado, es precisamente la fuerza de San Roque, y ese valor intercultural que además en el caso del Ecuador está consagrado en la Constitución, porque la Constitución del Ecuador del 2008 reconoce a un Estado plurinacional, es decir, deja de lado la construcción unívoca de la nación mestiza que subsume todas las otras identidades y reconoce derechos de plurinacionalidad, reconoce 18 pueblos y nacionalidades indígenas. El quichua es una lengua oficial en esa Constitución y se establecen una serie de derechos culturales basados en la interculturalidad. O sea, haciendo uso de esa herramienta, se propone un cambio de framing, no para cambiar, digamos, el estigma en emblema, sino precisamente para mostrar que las relaciones económicas y alimentarias de la ciudad y que el metabolismo alimentario de la ciudad depende y está basado en prácticas culturales, ¿no?, en condiciones de interculturalidad propias de ello y que esas deben ser reconocidas, incluyendo la lengua quichua.
Entonces, la primera estrategia que se hace es darle la vuelta a lo que los medios han hecho. Organizamos un Inti Raymi por primera vez en el mercado. Los compañeros del mercado van a las comunidades a las fiestas más importantes, como el Carnaval Andino, como el Inti Raymi, y se organiza por primera vez en el mercado de San Roque un Inti Raymi. El Inti Raymi es la fiesta que se hace el 21 de junio, ¿no?, en el solsticio de verano, donde en el mundo andino se agradece la cosecha. Se hace una enorme pambamesa. Todas las comunidades y el prioste traen comida que se ubica en una ceremonia ritual al mediodía, digamos con el sol completamente perpendicular. Una yacha, una mama, una persona, digamos, que tiene un conocimiento en la comunidad, hace una ceremonia, se agradece, se come, luego se bebe y se baila, y se bebe y se baila, y luego hay castillos, y es una fiesta muy larga y muy bonita. Se celebra en todo el mundo andino de distintas maneras, pues está en Bolivia, está en Perú. Entonces celebramos un Inti Raymi por primera vez, invitamos autoridades, lo construimos, digamos, trajimos artistas, convocamos a todos los estamentos del trabajo en el mercado, porque además ustedes se podrán imaginar que entre un mayorista que vende $10,000 en un día y un cargador que vende $10 en un día, hay unas diferencias y unas lejanías dentro del mismo mercado, aunque hay unas relaciones de dependencia del trabajo. Y las organizaciones se dan cuenta que si quieren cambiar el estigma, tienen que empezar a cambiar sus propias relaciones internas de dominación, que tienen que empezar a repensar las condiciones del trabajo y que tienen que empezar a poner en valor. Y es la primera vez, esto lo hicimos por primera vez en el 2014, y es la primera vez que en una tarima del mercado, en un evento donde están miles de personas, se habla quichua en un micrófono, a pesar de tener un 60% de trabajadores quichuahablantes y un 100% de cargadores que solo hablan quichua, porque los vendedores hablan quichua y español. Es la primera vez que se habla la lengua quichua y que se legitima el proceso y que se reconoce la presencia de la primera escuela intercultural de la ciudad de Quito, está en San Roque, es decir, la primera escuela en donde se enseña el currículo oficial en quichua y español, que fue una iniciativa de movimientos y dirigentes indígenas, ¿no?, de una militancia indígena que trabajó enormemente en recibir y en las relaciones campo-ciudad en los años 90. Ustedes deben saber, este es un paréntesis, la emergencia del movimiento indígena que reconfigura el escenario político del Ecuador completamente, que cambia la lógica, que genera un reconocimiento, y la CONAIE se vuelve un actor político fundamental y se crea su brazo, digamos, político, que es el partido Pachacuti, que en el Ecuador el movimiento indígena tiene una relevancia y es un referente de las luchas, el principal referente de las luchas desde el momento de los años 90, genera paralelamente una serie de iniciativas para la educación intercultural. Y en el Mercado San Roque, en la vieja Escuela de Artes y Oficios, abandonada en el liberalismo, se había constituido desde hace más de 20 años una de las más importantes escuelas interculturales en quichua y español, y entonces en la fiesta del Inti Raymi se habla quichua, se reconoce el mundo andino, se reconoce la interculturalidad, se reconoce la relación entre el mundo comerciante mestizo y su aprendizaje de las redes andinas, se reconoce la escuela y la fiesta, ¿no?, la fiesta andina en la ciudad. Y por primera vez no se habla de las relaciones campo-ciudad, sino de la presencia absolutamente orgánica y metabólica de esas comunidades y esas redes de trabajo indígenas en la ciudad. Entonces, esa es una primera estrategia que le da la vuelta, que no disputa primero directamente con las autoridades, que no demanda, sino que hace un trabajo de transformación y muestra la fuerza del mercado. Entonces, se ve ya algunos políticos retirarse, ¿no? Se empieza a ver una serie de nueva toma de postura, y eso lo reforzamos con un segundo aliado, que pues los medios no son aliados, pero les tocó cubrir y les tocó repensar, y una serie de aliados que iban a legitimar esa postura. Yo me encantó lo que dijo Jorge, porque como yo vengo de una formación, vengo de la filosofía, de la estética, del psicoanálisis, aunque me he dedicado a la gestión y a ser tecnócrata, burócrata, y yo pienso fundamentalmente, y en el Ecuador eso es muy importante, que el rol del discurso académico es un discurso mayor.
El discurso de los expertos es un discurso que cala. Lacan lo decía, es uno de esos 4 que trabaja en algún lugar muy fuertemente, quizás en otros países muy grandes, no sé, los Estados Unidos, más difícil, pero en países como el mío, el discurso de los investigadores, en lo que dice Flaxo, importa, ¿no? Si sale en la televisión, entonces hacemos otro grupo de aliados que van a reforzar y a legitimar y a construir el proceso del mercado como un metabolismo del cual depende la alimentación de la ciudad, las relaciones alimentarias de la ciudad, y que está basado en un proceso intercultural de redes andinas. Esos otros aliados son la academia, cuyo mayor aliado que hemos tenido, que ha venido todos los años con Miguel Robles Durán y otra serie y con aliados e investigadores de Ecuador, historiadores, arquitectos, urbanistas, de la Católica, de la Central, de la Flaxo, del IAEN, de todas las universidades. Todos los años hemos hecho foros comunales y espacios de legitimación de la estrategia que repercutan en los medios y que permitan mostrar que San Roque estaba solo, porque además en ese proceso, digamos, de abandono y de tugurización de los mercados, se había, digamos, legitimado muy fuertemente la idea de que no había manera, de que era insalvable, de que había que moverlos, de que todos los expertos los pensaban, de que los urbanistas de España, de Alemania, habían dicho que… Y de pronto traemos otros urbanistas del Ecuador y de afuera que en combo dicen, ¿desde cuándo? ¿Por qué? No, este mercado funciona perfectamente. Y entonces ese discurso, digamos, esa estrategia cala porque los expertos de Quito, que habían dicho que el mercado tenía que moverse, que era insalvable, no cambiaron de opinión, pero dejaron de marcar las agendas tanto de planificación como de estigmatización mediática de San Roque. Este es un trabajo que lo hemos seguido llevando a cabo. Quienes estuvieron en Hábitat en Quito estuvieron en el foro comunal de San Roque, también vino David, hablaron dirigentes indígenas, del comercio autónomo, digamos, de las distintas luchas por esta disputa en la ciudad, y esa estrategia permitió que luego de salir el penal, del retiro del penal, no se construya un hotel 5 estrellas, que era lo que se había planificado para el penal y que necesariamente iba a desplazar el mercado. No tiene todavía proyecto, el penal sigue vacío, el mercado sigue abandonado, sigue teniendo problemas de residuos, de trabajo, de acceso, de falta de limpieza de las autoridades municipales, pero el mercado está ahí y se sigue autogestionando y no fue desplazado, es decir, sigue negociando su supervivencia en ese territorio. Quería mostrar esta nota porque después de todas las notas negativas que habían salido durante 5 años, empezaron a salir notas positivas e incluso salió una nota positiva en El País de España. Después de que se hizo una coalición de los dirigentes con la Federación de Mercados y la dirigencia de la Asociación de Barrios del Centro Histórico de Quito, pues se empezó a mandar información y pues ahí hubo una periodista sensible acá que vendió el proceso también de San Roque, lo cual esta nota que aquí pudo pasar quizás un poco inadvertida, quizás importarle a la comunidad ecuatoriana, para ese mercado y para el proceso de la lucha en los mercados, tener una nota positiva en El País de España que reconoce la interculturalidad y la diversidad del mercado fue importantísima. Ahora, todo esto no significa haberle ganado la pelea, evidentemente, a esa presión. Hay 2 tipos de presiones fundamentales que en general responden, digamos, que tienen el mercado de San Roque y otros mercados. La una urbanística, como decía, el hotel, la turistificación, ¿no? Digamos, el proceso de planificación de un territorio que se lee como un territorio vacío o desplazable, ¿no? Al que se puede desposesionar en cualquier momento. Y la presión misma de los supermercados y la expansión de los supermercados. Los supermercados en el Ecuador tuvieron una expansión muy grande en los últimos 25 años y no entraron cadenas transnacionales, pero las cadenas nacionales son 3 y, digamos, aglutinaron pues todo el resto del comercio en la ciudad. Una de esas cadenas que se dedicaba, digamos, más bien a la venta de alimentos, que era un supermercado de lujo, popularizó su línea de comercialización hace algunos años y empezó a abrir supermercados en los barrios más populares del país, con un sistema de georreferenciación de la compra, es decir,
empezaron a mirar en dónde había huecos, ¿no? En los barrios, en Quito, en Guayaquil y Cuenca, no sé si ustedes conocen, pero ubican, este es el barrio, es un barrio popular, La Vicentina, que se nutre del mercado, aunque no está al lado, está a 20 minutos en auto del mercado de San Roque, es otro borde del centro histórico del otro lado, no es parte de la zona de alto valor patrimonial, es un barrio obrero que se configuró desde los años 60, tiene unos 25,000 habitantes, y este es un barrio popular que se nutría a través de verdulerías, primos, amigos, redes de los mercados indígenas, tanto del mayorista como San Roque, del mismo, digamos, del mismo modelo de Red Andina. Como ustedes ven, esa zona que se ve vacía es la zona de las universidades, ahí está la Católica, la Politécnica, la Salesiana, la Universidad Andina, es el barrio de La Vicentina, La Floresta, y todo lo que se ve alrededor son los servicios. De esos servicios, acabamos de hacer una investigación en este barrio, nos resultan que hay 200 tiendas y verdulerías. Las verdulerías en Ecuador son esto, es como una tienda de barrio que vende el fresco diario, es decir, la persona que se ve aquí, Luis Guapi, comerciante indígena de Chimborazo, ¿no? Parte de comunidades y redes de los mismos mercados, se va todos los días a las 3, 4 de la mañana al mayorista o a San Roque. Si tiene que comprar poquito y diverso, se va a San Roque. Si tiene que comprar más y menos diverso, se va al mayorista. Entonces, un día San Roque, un día al mayorista, compra en promedio $1,200 de reposición de fruta, 4 a 5 veces a la semana, es decir, tiene una facturación bastante alta, y a él le compran otros. Él se provee de 44 personas diferentes entre el mayorista y San Roque, ¿no? Va donde más o menos 30 proveedores distintos en el mayorista y otros 10 a 15 en San Roque, 4 a 5 veces a la semana, revende en su tienda a precios muy accesibles. Entonces, es un barrio popular que tiene fresco todos los días. A él, a su vez, le compran 12 proveedores, ¿no? Y a su vez a esos otros 12 les compran una cantidad, van achicando el tamaño, y así funcionan las redes. Si en el barrio, en la extrapolación que hicimos, si en el barrio de La Vicentina tenemos 200 de estos comercios, entendemos que en la ciudad debe haber más o menos 50,000 de estos. De esos 50,000, más o menos el 40% están registrados en el SRI, declaran, los otros son comercios así, que se abren en un garaje, aunque hay mucho control en el Ecuador, y se van formalizando poco a poco. La ciudad vive de eso, por eso, después de hacer el estudio que se ha hecho desde el punto de vista de las administraciones como los comerciantes, se puede saber que San Roque alimenta entre el 28 y el 30 y pico % de la ciudad a través de estas redes. El mayorista, otro 30%, y las afueras de la ciudad, y los supermercados tienen ese otro tercio, ¿no? Entonces, esto nos muestra de qué manera ese equilibrio, ¿cierto?, de las relaciones alimentarias viene funcionando en la ciudad. En la investigación que hicimos, en este caso, nos aparece que el supermercado, que es la segunda presión que tiene tanto San Roque como los barrios populares, hace una lectura georreferenciada de la facturación que tiene, ¿no? Acá el supermercado, ese punto más oscuro que se ve ahí, ¿cierto?, es ya el supermaxi que existe, que es el supermercado un poco más de lujo y que les muestra de dónde viene la gente que les compra, ¿no? Y tienen un informe cruzado con las bases de datos del SRI. Ellos pueden ubicar en qué zonas está faltando un supermercado y entonces deciden a este equilibrio de este barrio, le meten hace un mes, por eso hicimos esta investigación, le meten un supermercado popular. Entonces, la cadena maneja dos marcas, Supermaxi, de lujo, y aquí, Supermercado Popular. Aquí entran los barrios populares, entra uno directo al verde y al fresco, ya no entra a los frascos como en el otro. Cuando entra, baja los precios hasta en un 50%, espera entre 6 meses y un año. Cuando todas las verdulerías y las tiendas han cerrado, sube el precio, ¿ya? Entonces, él aquí, que acaba de llegar, este supermercado está en ese proceso, bajó el precio, ya hay una reducción del 20%, del 25% en algunas tiendas, hasta del 40% en las más cercanas. Luis Guapi resiste porque él sigue yendo a las 4 de la mañana y sigue pudiendo vender
más barato que el aquí, pero seguramente los proveedores de él y muchas otras tiendas van a ir cerrando. Cuando pensamos en esa lógica, la única dimensión que nos queda, perdón, me olvidé de otro detalle que es fundamental. El mayorista, que es el otro mercado que está en el sur de Quito, ¿cierto? Y que abastece otra buena parte del mayoreo en condiciones muy similares, de organizaciones indígenas y de abasto seco muy importante, de grano seco, acaba de recibir otro golpe y es la apertura hace igualmente un mes. El aquí abrió hace 2 meses y al lado del mayorista abrió un Titán. Es una nueva marca del mismo grupo de supermercados que es el supermercado de los mayoristas. Es decir, abrieron una gran plataforma al lado del mayorista, ¿no? En donde tendría uno con el RUC, digamos, con el registro de contribuyente, el acceso a un precio tremendamente más barato para competir con el mayorista y poder, digamos, en una estrategia de mediano plazo, cerrar el mayorista, ¿no? O desplazarlo de la ciudad. Frente a la preocupación de los dirigentes, ¿no? Y de los distintos actores de las relaciones alimentarias, pues se plantean algunas preguntas que son fundamentales y era un poco a lo que me refería hace un momento. Entender, digamos, las lógicas de presión sobre la ciudad, digamos, los flujos del capital que funcionan, digamos, de una manera paralela a los flujos globales del capital que van presionando en sectores, ¿no es cierto? En la ciudad, al desbordarse, empiezan a ubicarse en esos barrios populares en los que nunca habían presionado, ¿no? Y en sectores y en nichos de mercado y en cadenas de valor que no habían tocado, ¿no? Entonces, ese flujo, esa presión empieza a reconfigurar todas las relaciones y nos encontramos sin armas frente a eso, digamos, llegan, brotan, aparecen, tienen una operación política hiperestratégica, nadie se entera, de pronto un día hay un muro y de pronto en 2 semanas, y así ha funcionado en el último tiempo. Frente a eso, digamos, la única opción y la única alternativa y la pregunta que nos hacemos quienes trabajamos en estos procesos, reconociendo precisamente la dimensión cultural e intercultural de esas redes, es lo que puede contrarrestar y reconfigurar esa dinámica, que puede resistir y que puede permitir que en Quito, de manera excepcional, sigan existiendo mercados populares, es precisamente la lógica del reconocimiento de esas redes ancestrales andinas, digamos, que tienen muchísimo tiempo, que están completamente vivas y completamente vigentes, que reconocen relaciones de confianza, que tienen una relación cultural con el territorio muy, muy fuerte, que no entienden el territorio como una tierra, digamos, y creo que esto es un concepto clave, no entienden el territorio como suelo, sino precisamente como tierra territorializada, con una construcción de sentido, de flujos, de migraciones, de relaciones, que no entienden la migración o el éxodo campo-ciudad o a la inversa, sino que entienden la relación del territorio como flujos de comercio necesarios basados en la confianza y la ganancia que permite la sostenibilidad de ese mismo mercado. Esa relación con el territorio, precisamente uno de esos dirigentes contaba recientemente que él no migró de Chimborazo. Decía, yo no migré a Quito, yo me muevo entre los territorios de la Sierra Andina, ¿no? Teniendo una serie de roles, y eso del campo-ciudad es un invento que no nos corresponde, dicen ellos. Nosotros nos movemos y reproducimos esta lógica paralela, digamos, esta organización paralela en la ciudad que nadie ha visto, que nadie ha reconocido. No queremos que el capital la opere y la ataque, digamos, y los intereses de los supermercados, pero sí entendemos que ni siquiera muchos de los usuarios y ese 60% de la ciudad que se alimenta de los mercados reconocen ellos precio, calidad, diversidad, ¿no es cierto? Pero no reconoce todo el bagaje, toda la dimensión cultural e intercultural que hace posible esas redes. Entonces, frente a esa presión, tanto inmobiliaria, ¿no? Tanto de la planificación urbana, como de los supermercados,
vemos que una de las dimensiones más importantes de esa red andina es la organización. No existe comunidad en los Andes, comunidad indígena, que no tenga una lógica organizativa de autogobierno que se encargue de absolutamente todas las dimensiones de la vida. Existen, digamos, en los gobiernos comunitarios, pues la lógica de la minga, de la fiesta, de la reunión, del trabajo comunitario, ¿no? Y la distribución de la tarea en relación al territorio es lo fundamental y es lo que articula la comunidad. ¿Cuál es la estrategia de los dirigentes? Es precisamente pensar que la lógica de la organización es la única, a través de esa red y del fortalecimiento de esa red, que puede contrarrestar la lógica precisamente del supermercado y de la presión, a diferencia de la estrategia planteada en otras ocasiones y que se les ha pasado por la cabeza, evidentemente, a los dirigentes, que es la de competir con la publicidad, hacer el cupón, bajar el precio, higienizar y tratar de ser lo mismo, digamos, tratar de reproducir la lógica del supermercado, a diferencia de aquella que precisamente entiende el territorio de otra manera. Entonces, voy a cerrar simplemente con esta reflexión. Ya se me acaba el tiempo y creo que Jorge ya se recuperó. De que la dimensión organizativa, la asociación vecinal, las federaciones de asociaciones vecinales, las federaciones de mercados, la organización en el mercado, la operación política de fragmentación que han vivido sistemáticamente desde distintos gobiernos, ¿no? Y desde distintos intereses, toman quizás algo de lo más importante de su práctica cultural, que han tendido a minimizar en la misma lógica del capital. Es decir, el rato que se minimizan las relaciones simbólicas, que finalmente son las que construyen y dan valor a las condiciones de la organización, a la organizatividad comunitaria, ¿no? Que es la base en este caso, son quizás la trampa mayor, ¿no? Querer hacer estrategia mímica de la lógica publicitaria del capital es seguramente una batalla perdida, mientras que la opción que nos hemos dado, y es lo que Harvey les dijo la primera vez en el mercado, los van a turistificar, los van a sacar van a hacerlos un mercado bonito, háganlo ustedes, no dejen que los reemplacen, ¿no? Que sean ustedes mismos quienes se arreglan, ¿no? Se lavan la cara en el sentido estético, arreglan sus mesas, crean las mejores condiciones higiénicas, hacen un programa de residuos, pero son ustedes mismos quienes capitalizan una dimensión de la transformación mientras defienden el derecho al trabajo y al territorio, manteniéndose en el mercado y sosteniendo las distintas capas y las distintas relaciones de trabajo que hay aquí. En la lógica de la organización y en la lógica de la interculturalidad y en esos primeros pasos de reconocer las diversidades, los aportes de esa migración que pasó de ser la más estigmatizada en los mercados, la migración indígena, sin reconocer que era en el caso de todos los mercados, la mayoría de esos mercados, es ahora, digamos, como el corazón de esa misma lucha, ¿no? El corazón de la red. Si hoy entendemos que es de esa dimensión comunitaria que viene el sostén y la alimentación diversa y de calidad que tiene la gran mayoría de la ciudad de Quito, es porque precisamente habíamos ocultado, haciéndole el juego, ¿no? a esa presión tremenda del supermercado, y no habíamos visto que ahí mismo estaba precisamente todo el potencial de la lucha del mercado, de la lucha del barrio, de las asociaciones, de las federaciones, y ojalá pues también la continuidad y, digamos, la supervivencia. Ahora ellos están pensando en concejalías, ahora ellos están pensando en una organización política, ya no quieren ser solo comerciantes organizados, quieren ser actores de la ciudad organizados y defender los mercados en plataforma, y están pensando en ordenanzas que prohíban la presencia de los supermercados en determinados radios de la ciudad, que limiten, digamos, hacer cumplir una serie de normas que están inscritas en papel y hacer cumplir una serie de leyes, tanto la Constitución como otras leyes, la Ley de Cultura y Patrimonio, que fue una en la que trabajamos muchísimo, que reconocen las relaciones y el patrimonio alimentario como legados, que tienen una serie de principios que no han sido desarrollados. Entonces, precisamente quizás el haber revertido y el haber entendido que la diversidad y el proceso más precarizado al interior del mercado era pues toda su fuerza y la que le ha permitido sobrevivir, constituye tal vez la estrategia misma de la organización
de asociaciones de mercado para poder hacer frente a las presiones que viven. Gracias. Si os parece, pasamos a las preguntas para Ana. Muchísimas gracias por mostrarnos cómo se invisibiliza, igual que hacía Lourdes con el tema de los cuidados, cómo se invisibiliza el sostén de la vida continuamente y nuevas estrategias para contrarrestar los ataques continuos que vivimos. Si os parece, si alguna tiene alguna pregunta, ¿alguien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien se anima? Ah, perdón. Hola Ana, muchas gracias para la explicación. Quería preguntarte si la sociedad civil de Quito, en ese caso, tiene un rol con la actividad que hacen ustedes, si hay, no sé, organizaciones de base que los ayudan, los soportan y tienen un compromiso con ustedes, además que los académicos o las instituciones. Gracias. ¿Voy respondiendo? Sí. Perdón. Bueno, ha sido muy escasa, hay que decir. Sin embargo, la poca que ha habido es bastante estratégica. El mercado está conformado por 22 asociaciones, de las cuales, 20 asociaciones hoy por hoy, de las cuales 13 están trabajando en plataforma. A esas se han sumado algunas otras y quizás algunas ONGs, ¿no? Esta red que te digo, donde hay académicos, pero algunas ONGs que se encargan de temas agroalimentarios y de trabajar muy cerca de las luchas por la tierra, ¿no? En el agro. Algunos medios digitales de izquierda, algunos espacios de opinión, algunos líderes de opinión, pero muy poco de otros actores que esperaríamos sean, pues eso es algo que creo que está por construir, digamos los actores más pedagógicos precisamente en hacer entender al consumidor, a la ciudadanía, al barrio, que es lo que estamos haciendo ahora en La Vicentina. ¿Qué pasa si mañana desaparecen todas las verdulerías? Cuando levantamos la encuesta, la gente no estaba consciente, solo estaba comparando precios entre el aquí y la verdulería. No estaba consciente de que luego le iban a subir el precio. Decía, pero pueden, claro, pueden hacer lo que quieren. Entonces, ese rol más pedagógico y ese rol, digamos, más de comprensión va a depender mucho de las asambleas barriales y de las organizaciones vecinales. En el caso de La Vicentina, después de la investigación que hemos levantado para resumir las relaciones alimentarias y el riesgo, para poder decirlo, hicimos, apenas supimos que el supermercado abría, porque eso nos permite en un año, cuando volvemos a pasar la encuesta, demostrar por primera vez y entregarle a otro barrio, esto es lo que le pasa a un barrio, mira donde aparece una aquí, esto es lo que había y esto es lo que tienes hoy. Y por lo menos tener un elemento, una data dura para hacer pedagogía. En el caso de La Vicentina, de este barrio que te digo que se alimenta de esos mercados y de esta línea de redes indígenas, los dirigentes están muy conscientes, ahora quieren empezar a hacerlo, quieren que vayamos a mostrar, quieren hacer asambleas barriales, quieren hacer cosas en el parque, quieren reactivar el mercado de ahí para darles cabida a los que están perdiendo la capacidad de pagar el arriendo por la presión del aquí, pero esto es como nuevo, no hemos trabajado en esas relaciones alimentarias en la ciudad, es muy difícil, está empezando y obviamente el enemigo es gigantesco, ¿no? Yo te quería preguntar, además de justo la pregunta que hizo la compañera, además si hay apoyo o hay como una línea de trabajo en lo que es la educación formalizada, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las propuestas que aquí hay desde colectivos ecologistas es meter estos temas, es hacer un currículum alternativo y meter temas de ecología, justicia social y género en lo que es el propio contenido docente, ¿no? Que muchas veces encima lo que hace es, ¿cómo se diría?, ataca, ¿no?, toda esta cultura. Ahí, además, aprovecho que lo que me preguntas, hay unos aliados de este proceso que son muy importantes y, bueno, aquí está Luis Herrera, que es parte de la red y que hace como todo el trabajo con los dirigentes.
Pero está Patrick Holstein, que es un economista que hace economía política en la Universidad Central, dirige una línea de investigación ahí que está dedicada ahora, desde hace más o menos un año, exclusivamente a estos temas, a la relación entre mercados y supermercados, digamos, y a trabajar en un currículo ya formal y en una línea de investigación que es fundamental, ¿no? Es decir, tener un equipo trabajando. Él está haciendo su doctorado sobre este tema, pero hay muy pocos, digamos, actores en la educación, digamos, en la educación superior. Ahora, no sé si te referías a la escuela. Ah, sí, no. No, hay muy poco. Hemos levantado fichas, porque la ley lo manda, estamos levantando fichas del patrimonio alimentario y las relaciones alimentarias del Ecuador, pero estamos recién creando el instrumento de gestión pública. O sea, la ley la pasamos hace un año. Estamos recién creando los instrumentos de la gestión pública. Hasta que eso llegue al currículo escolar, van a pasar al menos 2 años. Por eso es que los dirigentes, incluso en estos barrios donde están entrando en conciencia de lo que todavía pueden tratar de empujar, ¿no? De expulsar ellos, tratar de hacer una pedagogía directa, porque no está todavía en la educación formal. ¿Alguna pregunta más? Pues antes de cerrar te hago yo una pregunta. Has hablado de los aliados y mi pregunta era si habéis tenido la contra, o sea, si os ha percibido todos estos procesos desde estas cadenas de supermercados, si se ha empezado a percibir como una amenaza y si ha habido algún tipo de comportamiento por ello. No directamente todavía, pero pues entendemos que el proceso de organización que está teniendo el mercado mayorista frente a la presencia de este supermercado Titán, de este mayorista de cadena, digamos, este mayorista corporativo, tiene ya unas operaciones internas. Incluso hay una potencial connivencia entre los mismos, digamos, actores municipales y la corporación, la Favorita, que es la dueña de Titán. Entonces, el rato que tienes esa presión desde adentro de la administración del mercado y en acuerdo con la corporación, vas a tener es decir, no lo van a hacer como nosotros, porque tienen otras herramientas, no nos van a decir, simplemente lo vamos a ver, ¿no? Vamos a verlo en las operaciones, en las ordenanzas, en la política. Tenemos una administración municipal de derecha que además ganó sin esperarlo, ¿no? Hace 2 años, tremenda, que perdió un poco la línea que se había construido en los 4 años anteriores. No es porque yo trabajé en el municipio de Barrera, pero era otra cosa. Había un proceso, fue muy difícil para los mercados, no logramos mucho, pero logramos que no entren los inmobiliarios, logramos que no sucedan ciertas cosas. A veces la gente no lo reconoce, pero lograr que algo no suceda, quienes aquí trabajan en una municipalidad saben lo difícil que es. A veces solo se ve lo que se hace, no se ve lo que se detiene, ¿no? Pues logramos detener muchas cosas, la presión del centro histórico, inversión catarí, de desplazamiento de mercados. Bueno, no logramos construir quizás el proceso, no nos dio el tiempo. Las administraciones municipales de un periodo es muy corto en la ciudad para lograr. Pero ahora tenemos una administración completamente contraria, no le interesa, es decir, manda agentes, operadores y firma acuerdos y hará las ordenanzas que tenga que hacer a la presión de quien llegue. Y eso es muy distinto, porque en cambio eso va mucho más rápido que detener. Eso se firma, se hace, se compra terrenos, la plata está ahí, ¿sabes? Esos capitales. Entonces, sí, es muy difícil. Ya me olvidé exactamente qué iba a decir con respecto a tu pregunta, porque me emocioné con lo otro. Bueno, al final era las amenazas, que en realidad es que las amenazas son más sutiles y funcionan de otra manera, supongo. Sí. Entonces, muy probablemente hay que pensar en los varios ritmos de la política, ¿no? En los de corto plazo y en las operaciones estratégicas urgentes, emergentes, pero hay que pensar también en estrategias organizativas de más largo plazo que te permitan efectivamente, por ejemplo, entrar que los dirigentes entren a jugar ya la política directamente y que construyan una normativa adecuada o que logren reformas a la ley y ordenanzas, digamos, municipales a nivel de la gestión del territorio. El Ecuador de la década de la Revolución Ciudadana generó un proceso muy interesante de descentralización y desconcentración, digamos, la reestructura, digamos, la reforma democrática del Estado que se hizo es muy interesante. En algunos temas funciona mejor que en otros, pero sobre todo en algunos temas se ha implementado, ¿no? Que eran como vistos más urgentes y en otros no. En estos temas
hay de cierta manera una ventaja, y es que hay un vacío de reglamentación de determinados mandatos de las leyes respecto a la desconcentración y a la descentralización, que permitirían encontrar ahí una oportunidad. Ahí es donde entran los actores estratégicos. Cuando yo les escuchaba esta mañana, cuando caminábamos por Vallecas, que fue un paseo increíble, creo que fue que la abogada Paquita, que en el 68 encuentra un vacío en la normativa de asociaciones vecinales y logra inscribir a la Asociación Vecinal de Vallecas, es un gesto fundamental en el proceso de construcción, digamos, organizativa de este barrio. Y tiene que haber una abogada que estratégicamente, trabajando con los vecinos, encuentre esa oportunidad. Lo que yo quiero decir es que la presencia de la academia, de los actores vecinales, ¿no? Pero actores con una serie diversa de destrezas y de capacidades puestas en red con la organización vecinal es fundamental. Si no hay Paquita en ese momento que encuentre la manera, ¿no? Digamos, que hace la operación jurídica para el reconocimiento de la Asociación Vecinal de Vallecas, pues estamos hablando de muchas menos capacidades de la lucha de este mismo barrio, ¿no? De cara a lo que vino después del 68. A eso nos referimos ahora. Si esa serie de actores articulados en red, que somos economistas, antropólogos, investigadores, gestores, activistas, dirigentes, no estamos trabajando en el día, porque además la oportunidad de la política no te deja ese tiempo, el capital tampoco. Si no entendemos, digamos, que hay ahí unos gestos estratégicos en tiempos que son los que son, es mucho más difícil. Y por eso sí creo que por eso es un trabajo todos los días. Nosotros estamos todo el tiempo en eso. O sea, no trabajamos en ello ya formalmente, pero no dejamos de estar, digamos, en la presencia permanente. Bueno, claro, cuando uno hace esto hay que estar en los barrios, ¿no? No puede hacerse en todos los barrios, hay que concentrarse en alguna lucha. Pues muchas gracias. Sí, perdón. Pues última. Solamente saber qué relación en todo este proceso han tenido los usuarios del mercado, los vecinos que compran y que van a comprar todos los días al mercado. ¿Qué rol han tenido ellos en todo esto? Bueno, hay un rol natural de este tipo de mercados que es la conversación cotidiana. En los mercados hay relaciones interpersonales permanentes, ¿no? Pues hay gente que va desde hace 20 años, donde los mismos caseros, se dice en Ecuador, y se sabe, y hay unas relaciones de cercanía, y se da la yapa, cuando tú compras te regalan algo, esa es la yapa en el mundo andino. Y todas esas relaciones permiten que muchos usuarios están alerta, ¿no? Porque los vendedores dicen cosas, porque pero no ha habido digamos, es bastante nuevo que se conformen, digamos, plataformas de usuarios organizados. Hay algún mercado en el norte que ya tiene eso organizado, el de Ñaquito, que está en una zona más bien de altísima plusvalía y que ha logrado, digamos, otro carácter de mercado, pero en estos mercados más populares no están los usuarios, digamos, organizados de esa manera. Sin embargo, la conciencia de las bases, porque estas decisiones se han manejado a nivel de dirigentes y las bases han seguido. Es la primera vez que los dirigentes están pensando en afectar los usuarios, afectando a su vez las bases del mercado. ¿Sabes lo que son 5.000 trabajadores enterándose? Nosotros trabajamos con 15, 20 dirigentes. Por fin los dirigentes ahora nos están pidiendo que trabajemos, digamos, de manera mucho más amplia, tanto en la ciudad, articulando mercados, como al interior del mismo mercado de San Roque con las bases. No va a ser fácil, pero el rato que tienes unas bases, pensemos que son comerciantes, ¿no? Mucho más formadas, con instrumentos, ¿no? Con mucha más conciencia y con un determinado alcance de entender la importancia de su propio gesto en el día a día con los usuarios, vas a tener seguramente un efecto de usuarios inmediato, pero no lo tenemos todavía. Si os parece, seguimos con Mario. Muchas gracias, Ana.